Sean bienvenidos a una nueva transmisión, bienvenidos a su canal La Bandida. Yo soy Pamela Ceballos y bueno, el día de hoy tenemos una información importantísima, pero antes de todo te quiero invitar a que vayas y te suscribas a este canal, que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y bueno, pues el día de hoy vamos a empezar con este tema que está fuertísimo, y es que bueno, ahorita está dando absolutamente todo de qué hablar esta situación de Paco Stanley después de que sale y se da a conocer este nuevo documental donde se platica precisamente de su vida, de todo lo que hizo mal este señor, porque bueno, sabemos que efectivamente el decir que una persona correcta o un hombre honrado pues no es algo que lo describa a él, ¿no? Sabemos que durante mucho tiempo se dedicó a negocios sucios, a negocios turbios, pero ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, salen diferentes declaraciones, ya se empieza, ¿no? También a saber qué actores que fueron compañeros de él en Televisa y en Azteca, pues le compraban, se prestaban, sobre todo también para todo esto, y también quienes sí decidieron tomar la decisión de, pues, hablar de este caso y de todo lo que sucedía ahí dentro, porque no es fácil, ¿no? A muchos se les hacía complicado, decían no, o les dio miedo, o muchos otros, por ser muy amigos de Paco Stanley, decidieron no involucrarse o tomaron la decisión de no participar, de no brindar su testimonio, pero la verdad es que hay muchísimo de qué hablar, y el testimonio que sale hoy a la luz pues es precisamente nada más y nada menos que el de Alfredo Adame, que sabemos que bueno, él ahorita le está yendo bastante mal, a lo mejor en su momento le iba un poquito mejor, ahorita le está yendo tan mal que pues ahora sí que a donde lo inviten acude, a donde lo inviten va a dar su testimonio, y tal fue el caso, ¿no? De este documental de Paco Stanley, donde él asegura que efectivamente él sabía que este señor tenía pactos con personas peligrosas, que él sabía de los negocios turbios de Paco Stanley y de con quién los hacía, cosa que pues sí suena bastante extraño, porque pues en ningún momento denunció absolutamente nada, ¿no? Sobre todo porque pues bueno, sabemos que fueron contemporáneos en Televisa, trabajaron juntos, eran compañeros de trabajo, y qué es lo que sucede o qué es lo que causa, ¿no? Como que mucho conflicto en esto, el saber que él estaba pues invitado a las fiestas donde Paco Stanley pues le surtía a todo mundo, y que ahora salga y se dé baños de pureza en este documental y diga que pues él sabía, pero que híjole, qué feo que se metiera con gente de ese nivel, que qué feo que se metiera con las personas que no debía. Aquí incluso tenemos el audio de las declaraciones que dio, así que vamos a escucharlo. Televisa es como un pueblito chiquito, de todo se entera uno, entonces te enterabas de cosas muy, muy extrañas, ¿no? Y de comportamientos, y no era prudente. Cuando ya andaba Paco Stanley bien periqueado, le valía sorbete si era un cuate decente con la esposa o un cuate, digo, no quiero decir que un narco no sea decente, pues hay narcos muy decentes y yo conozco algunos. Entonces ahí está precisamente esa primera parte donde dice que él también pues estaba invitado, ¿no? A esas reuniones donde también pues se sentaban con varios líderes en la mesa. Ahorita vamos a platicar un poquito de dónde eran estas reuniones, porque pues es curioso, ¿no? Que en el lugar precisamente donde Paco Stanley organizaba todas estas reuniones, donde llegaban líderes delincuenciales a platicar con él, a reunirse con él, pues ahí mismo fue donde en tiempos de Calderón se cerró todo el tema de la compra de Pegasus. Eso obviamente da muchísimo que pensar, porque era justamente en ese lugar donde eran las reuniones de la Policía Federal, de muchos altos mandos del ejército mexicano en aquellos años. Entonces es un lugar que creo que sigue operando, y es donde llevaban el catálogo de Televisa, ¿no? Una cosa bastante fuerte. Vamos a terminar de escuchar este testimonio de Alfredo Adame. El control en ese sentido, y entonces hacía cosas que eran muy arriesgadas. Bueno, que no se note, que no se haya notado para nada. Gracias, Mayo Zambada. Y bueno, ahí está, ¿no? Precisamente, pues esta es la declaración que da Alfredo Adame, y efectivamente confirma o comprueba
todo lo que pues ya habíamos estado platicando, incluso que fue este señor que aparece aquí quien le financió su campaña para ser diputado en aquellos años, porque recordemos que desde entonces ya se usaba, ¿no? Que sí eran conductores de televisión, o sea, y de ahí brincaban a la política, no crean que fue una cosa exclusiva de una Lili Telles o de Carmelita Salinas, pues no, sabemos que siempre ha sucedido esto, y es por esas mismas relaciones que estas personas decidían pues invertir a alguno de sus amigos para tenerlo ahí y pues tener relaciones de más alto poder, ¿no? Fíjense nada más, aquí está precisamente que este líder que podemos ver, el Señor de los Cielos, pues no solamente le aportó dinero para la campaña política, sino que era un inversionista de la supuesta casa productora de Paco Stanley, que también sabemos y tenemos muchas dudas de qué era lo que pasaba, ¿no? Si sí había casa productora, si no había casa productora, porque los ingresos que se generaban, pues no eran muy pocos como para tratarse de un negocio de ese tamaño, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta que el dueño pues era Paco Stanley, una persona que conocía a muchísimas personas del medio, que tenía muchísimas conexiones y contactos, pero ¿qué es lo que mencionan? Bueno, Paco Stanley decidió tener su propia casa productora llamada ST Producciones, y de acuerdo a varios testimonios, este delincuente, este líder delincuencial, decidió invertir en esta empresa, y aquí está el testimonio, ¿no? Todo eso de que el señor invirtió, pues sí, lo vi visitar una vez ST Producciones, sí lo conocí, así le decía Paco, el señor, ese día nos dijo que iba a ir el señor, conoció el estudio, fue con Paco a la oficina y eso fue todo, ¿no? También recordó que en alguna ocasión acompañó a Stanley a un restaurante en donde se encontrarían con el señor. No obstante, él no estuvo en la reunión, lo hicieron salir, ¿no? Y si alguna vez yo me quedé en el carro en un restaurante y Paco entraba personalmente con el señor, esas relaciones eran muy particulares. Creo que solo Mario Besares tuvo un trato directo con el señor. Entonces, desde ahí pues ya viene bastante fuerte. Aquí, como dicen, saludos desde Chicago, Pame, gracias por la información. También que ojalá que estemos equivocados, pues no, aquí está pues la información completa, no es una burla, no es una trampa, oigan, aquí está tal cual como sucedieron las cosas. También, como dicen, Benito Castro, conductor y comediante, reveló que el señor dio dinero a Paco Stanley para su campaña política. Dijo, el mero picudo era su compadre y le dio una lana en dólares para su campaña. Se estaba lanzando para diputado del 7º distrito de la Roma. Y ojo aquí, esto es importantísimo, de donde él se estaba lanzando, porque es precisamente donde se movían todos los negocios. O sea, querían posicionarlo en ese lugar. ¿Para qué? Pues para tener por completo toda la plaza, ¿no? Y en las elecciones del 88, el conductor afiliado al PRI buscó una diputación en el entonces Distrito Federal, por el distrito en el que se encuentra la Colonia Roma. Pero los vecinos eligieron a un contrincante y sus aspiraciones políticas se fueron diluyendo. Pero aquí, ¿qué tiene que ver el tema de la Colonia Roma? Y aquí es donde se pone precisamente lo bueno. Paco Stanley, esta era la casa de la Roma donde hacían negocios. Recordemos precisamente que el lugar donde se ofertaba el catálogo de Televisa es una mansión ubicada precisamente en la Colonia Roma. Aquí en el canal se las he presentado muy a detalle, incluso cómo son por dentro, y les comentaba precisamente que fue en esa misma casa, que es una casa muy lujosa. Tampoco crean que es cualquier lugarcito, no, la verdad es que es una mansión muy bien ubicada, muy bien decorada y adornada. Incluso se menciona que algunos de los cuadros que están ahí fueron sacados del castillo de Chapultepec o incluso hasta de Los Pinos. Fueron donaciones de expresidentes y políticos muy importantes, porque era ahí donde se cerraban las negociaciones, donde iban y se reunían con los altos mandos de diferentes grupos de la delincuencia. Esto ya se sabe, pero también, ¿qué es lo que sucede, no? En esta casa, como les comentaba, es donde se cerró el trato de la compra de Pegasus. Ahí llevaron a estas personas extranjeras en el gobierno de Felipe Calderón. Esta reunión estuvo Felipe Calderón, estuvieron varios altos mandos del ejército mexicano,
de la Policía Federal, de la Secretaría de Seguridad, obviamente, y por supuesto, pues estos empresarios extranjeros, ¿no? Que por supuesto, pues quedaron fascinados. Imagínense todas las actrices de Televisa ahí modelándoles, porque aparte, el sistema de operación de esta casa no era cualquier cosa. Era un lugar donde tenían que reservar con anticipación. Ya una vez que se hacía la reservación, les llevaban a un chef internacional y demás a que les preparara un menú de varios tiempos. Y ya después de esto, pues ya pasaban pues las mujeres, las acompañantes, ¿no? Ahora sí que como le dicen las cariñosas, a acompañarlos durante la cena, pues se cerraba el trato y ya después festejaban, ¿no? Vamos a ver un poquito de esta información. Paco Stanley. Esta era la casa de la Roma donde hacía negocios. Paco Stanley era uno de los presentadores más famosos de México, pero hay diversas historias alrededor de su muerte y una de ellas ronda en torno a una vivienda que tenía en la colonia Roma. De acuerdo con una historia, al menos 20 días antes de que Francisco Stanley fuera asesinado, tuvo un problema con un jefe de la policía de la CDMX, quien lo habría extorsionado en algún momento. Un relato del diario El Metro cuenta que una vecina de la calle San Luis Potosí, donde el locutor tenía oficinas y una casa, narró el momento donde Paco Stanley y el presunto jefe de la policía discutieron. Según la investigación, las casas con los números 45A y 54 de la calle San Luis Potosí eran utilizadas como oficinas de trabajo e instalaciones de la productora Stanley, un negocio alterno que tenía el conductor aparte de su participación en diversos programas. Además, estas casas servían como centro de negocios de Paco Stanley, quien a la postre moriría tras un ataque en el restaurante El Charco de las Ranas. Por otra parte, algunas personas que convivieron con el locutor señalan que eran constantes las visitas de un gran número de personas, patrullas de policías, además de personajes de la vida política. En la actualidad, no se sabe qué pasó con esta casa, si la familia de Paco Stanley continúa como propietaria o si la vendieron tras la muerte del famoso presentador. ¿Ya sabías de ella? Y bueno, aquí está precisamente esta información, ¿no? Obviamente la casa, como les digo, no en ese domicilio, pero sigue en funcionamiento, tan es así que es donde se sigue manejando todo el tema del catálogo, ¿no? La verdad es que está bastante fuerte y fíjense nada más, sale su amigo Benito Castro y acepta que efectivamente pues se ponían, ¿no? Estas fiestas loquísimas donde consumían absolutamente de todo, pero lo más importante pues es que incluso él le llevaba las sustancias a Paco Stanley, o sea que entre los dos pues eran los encargados de distribuir en las fiestas. Vamos a escucharlo. Prohibidas con Paco Stanley. Cuando me preguntaron en el Ministerio Público que si Paco Stanley me daba cocaína, les dije no, yo le daba a él. O sea, que la trayera yo. No nomás a la cocaína, también a la marihuana. Y tragaba alcohol como contratado. Pero mire usted cómo estoy, porque hace casi 20 años ya. Nada de nada. Es más, cuando murió Paco Stanley, yo ya no consumía cocaína. No, nos la dábamos mutuamente, así son los amigos macizos. Los que saben de este rollo saben de lo que estoy hablando. Nunca nadie se da un pase solo. Siempre va con alguien, con algún amigo. Balconearle amigos no le voy a decir quién. A pesar de todo lo contado, aseguró que Paul Stanley, hijo de Paco Stanley, le agradeció de no dar testimonio a personas que solo buscan lucrar con la imagen del conductor. Fue lo único que puede decir de mí, gracias tío, por negarte a hacer ese programa donde quieren nada más lucrar con la muerte de mi padre. Porque cuando por ahí alguien llegó a decirme que si quería yo participar, de inmediato le dije, no, de ninguna manera. Y contesté así, no voy a lucrar con la tristeza, con la pena de mi amiga Patricia, su esposa. ¿Qué voy a andar yo tallándole a la herida? Esas son estupideces. Para finalizar. Y bueno, ahí están las declaraciones, ¿no? De que efectivamente, pues sí eran consumidores, sí, pues les surtían y se surtían mutuamente, pero él toca un tema clave, ¿no? Que cuando él llega, o sea, cuando pasa todo esto del accidente, de la agresión en el restaurante, pues él ya no consumía, él ya no acudía a estas fiestas. Entonces es evidente que ya no le tocó esa parte cuando Paco Stanley pues se infló de billetes, porque es aquí donde empieza todo lo bueno, ¿no? Esta es la millonaria cifra que Paco Stanley ganaba en Televisa y TV Azteca, porque recordemos que formó parte del equipo de ambas televisoras. Pues bueno, efectivamente tenía un sueldazo, le iba súper bien, ganaba muchísimo dinero, pero yo creo que no ganaba lo suficiente como para tener las propiedades que tenía
y todavía tener un guardadito ahí como cualquier cosa perdida de 5 millones de dólares, ¿no? Yo creo que ahí es donde todo se pone sospechoso, porque fíjense nada más, Paco Stanley se convirtió en uno de los conductores de televisión más queridos del público mexicano. Sus programas llenos de éxito lo catapultaron como uno de los hombres más ricos de México en su época, pero de veras era todo por la televisión. A mí sinceramente me queda muchísimo esa duda, sobre todo porque mencionan aquí que ganaba su sueldo de Televisa y de Azteca, pero pues también el extra o como dicen, no, pues sí tenía sus 5 millones, pero era por menciones publicitarias, ¿no? Dice, ganaba una millonaria cifra no solo por la conducción, sino también por menciones publicitarias. Yo eso estoy muy segura, pero sinceramente no creo que fuera tanto dinero, ¿no? Aquí, como mencionan, Pepe Cabello, amigo y productor de Paco, el conductor, tenía entre 5 a 7 menciones entre semana y los fines de semana llegaban a ser hasta 10, y de acuerdo con esta fuente, Paco llegaba a cobrar hasta 70,000 pesos por mención, ya fuera comerciales de detergente, comida rápida o cualquier otro producto. Esta información se encuentra disponible, obviamente, en cuanto al tema de los sueldos. También nos mencionan aquí, se ha revelado información acerca de los ingresos y, como mencionan, se reveló que el conductor ganaba en sus programas, de acuerdo con los datos de Televisa y Azteca, una cifra que oscilaba entre los 350,000 pesos por ser parte de programas dentro de Televisa y Azteca, ¿no? Entonces ustedes síganme, ganando 350,000 pesos, podía llegar a tener él un guardadito perdido, olvidado ahí en un rincón, en islas extranjeras, un ahorro de 5 millones de dólares. Yo sinceramente creo que no. O sea, sí creo que puede ser posible que tuviera mucho dinero, que pudiera ser uno de los más poderosos o más influyentes en su momento, porque la televisión, oigan, era el único medio masivo en ese entonces. Podría llegarlo a creer, pero de eso a que ganara y que pudiera tener 5 millones de dólares ahorrados, pues sinceramente la veo muy complicada. Los invito a que me ayuden dejando su like y que me ayuden compartiendo este video. Yo soy Pamela Ceballos, esto es La Bandida y nos vemos.